Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Una vez, un maestro de la ley le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo podemos leer en Mateo 22:37. ¿Por qué es tan importante amarlo y conocerlo en nuestras mentes? Porque nuestros corazones, como dijo muy bien Josh McDowell una vez en su libro Evidencias, nuestra mente no va a poderse regocijar con aquello que la mente rechaza como algo falso. Nuestro corazón no se va a regocijar de eso. La mente es el líder y el precursor de los actos. Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la mente, conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. 2 Corintios 10:4-5, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar las fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La traducción de la Biblia de las Américas nos dice que hemos de empuñar estas armas y refutar los argumentos. El diablo discute con nosotros, nos ofrece teorías y razonamientos. Toda actividad está en la mente. Hechos 17:11, vemos que los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaba era cierto. Salmo 119:15, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fijen sus mentes en ellas. 1 Corintios 2:11, nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Esa sabiduría y revelación de Dios llega a nosotros, a nuestro espíritu por su palabra. Y nuestro espíritu se ilumina entonces con los ojos de nuestro corazón, que es la mente. El Espíritu Santo desea traernos esa iluminación de su palabra, pero nuestra mente muchas veces está llena de otras filosofías o de mentiras, o no sabemos lo que creemos, por qué lo creemos, está vacía del conocimiento de su palabra. 1 Corintios 14:15 dice, en función de lo que dice esto, ¿qué debemos hacer? Dice, pues, lo que acabo yo de compartirle, pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Qué debemos hacer según lo que hemos visto en estos versículos? Meditar, pensar, escudriñar, leer, conocer. La realidad nos muestra que de cada 3 cristianos, 1 permanece fiel. ¡Qué duro! Y hay otras estadísticas que dicen que los jóvenes, el 75% de los jóvenes se van de las iglesias. Y la razón, muchos de ellos, pues una vida cero transformada, no nacieron de nuevo. Algunos se van y regresan, pero padecen mucho tiempo fuera porque no conocen su fe, porque no saben qué es lo que creen, no son vidas transformadas por la palabra de Dios, no escudriñan la palabra, porque dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, tampoco tienen la palabra de Dios, vienen otras filosofías, no saben ni siquiera por qué siguen a Cristo, porque creen que la palabra es verdad. Todo está en una responsabilidad que viene del lado de nosotros de tener una vida, de meditar, de conocer la verdad, no como a fábulas, como decía. Nosotros no creemos en Jesús resucitado como si estuviéramos creyendo fábulas. Como se expresó así, lo vemos en los registros de la palabra.
La mayoría se van confundidos, decepcionados, convencidos de otras filosofías. Y después, ya que después que se entregaron a vivir una vida pecada y algunos decidieron no seguir a Jesús porque amaron más al pecado, eso es cierto, pero la mayoría se fueron por falta de crecimiento y conocimiento en el Dios que sirvieron y en su palabra, ni conocieron por qué, ni siquiera estuvieron conociendo de la fe cristiana, pero muy superficialmente. Necesitamos conocer lo que creemos, no solo porque es verdad, sino que además también lo que dice su palabra. Nuestra vida es una vida donde Dios lleva una relación con nosotros en nuestra mente y nuestro corazón. Ambas, no solo corazón. Piensen en los seguidores de algún equipo, por ejemplo, o algún partido político, un equipo deportivo o algún partido político. Esas personas, esos seguidores, conocen lo que sigue y por qué lo sigue. De la misma manera, si no sabe por qué es cristiano, en cualquier momento, otra persona o circunstancia de la vida lo puede llevar a ser musulmán, o brujo, o ateo, o quién sabe qué. En 1 Reyes 3:9 dice, dame a mí una mente que entienda y que sepa diferenciar entre el bien y el mal. Danos, oremos por eso. Danos, Dios, una mente que entienda. En 1 Pedro 3:14-15, en un momento donde la iglesia sufría persecución, dice, no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino que santifiquen a Dios, a Cristo, como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Para poder presentar defensa, sin duda alguna, dice que en absoluto la fe cristiana no es una fe ciega. Por supuesto que no. Porque si tenemos que estar preparados para dar defensa a aquellos quienes demanden razón de la esperanza que hay en nosotros, definitivamente la fe cristiana no es una fe ciega, una fe fanática, absurda, llena de fantasías. Si involucra tanto pensamiento, verdades, no es una fe que habla de fantasías, de mitos y leyendas como muchas religiones en el mundo. Es una fe real y verdadera. Y para poder estar bien, firme en lo que creemos, hay que tener claro algo muy básico. Y es que la verdad es absoluta. Es una sola. Y no me cansaré de decirlo siempre que pueda en cada episodio, en cualquier tema que estemos tratando. Es una sola, no es absoluta. La verdad es así. ¿Por qué la verdad es una sola? Bueno, ya les voy a decir por qué la verdad es una sola. La verdad es una sola y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no hay medias tintas. Por ejemplo, la verdad no es relativa, la verdad es la que está apegada a la realidad y es una verdad que, siendo que es apegada a la realidad, es para todos, en todo tiempo y en todo lugar. Sería ridículo que dijera que la verdad no existe, ¿cierto? Porque sabemos qué significa la verdad desde que somos pequeños. Aunque hoy en día, en una cultura tan posmoderna, no es tan absurdo decirlo. No existe. Pero es que la afirmación misma es una verdad absoluta, ¿no? Una contradicción. Pero cuando se entra en el tema de la fe, ¿verdad? Aunque tenemos entendimiento de cosas básicas de la verdad, en otros elementos de la vida, en el tema de la fe, muchos dicen que no puede haber una verdad absoluta sobre el tema. Y eso, de alguna manera, está diciendo que todo puede ser válido y verdadero, pero que algo dentro de nosotros uno dice, bueno, sabemos que no todo puede ser válido al mismo tiempo, ni todo puede ser verdadero al mismo tiempo. Si no hay verdad, entonces, pues todo puede ser cierto. Y eso no es así. De hecho, pensemos cómo la verdad absoluta parece racional y aceptable en un mundo material, por ejemplo. Si yo tengo una tablet en mi mano, hay una sola verdad en todo el universo sobre esto. No tengo dos ni tres, tengo una sola. Y eso es algo fácil de entender. Pero algunas personas no aceptan que la verdad es igualmente objetiva en los asuntos espirituales, pero también en lo espiritual se aplica, como lo hablamos en unos episodios anteriores, cuando estaba hablando de una religión de creencias contradictorias. El mundo muestra verdades diferentes acerca de Dios y de cómo llegar a Él, y cada una proclama ser la verdad única. Y cada visión es completamente diferente a la otra. Entonces, ¿cómo sabemos si todas las religiones, cómo sabemos cuál es la verdad? Si todas las religiones dicen que son las verdaderas. Entonces, ¿se dan cuenta? Pues, de la misma manera en que ustedes saben que yo estoy aquí hablándoles, pueden saber quién es Dios y saber cuál es su palabra.
El único que se ha manifestado al mundo, que murió y resucitó, que su palabra se cumple, cuya palabra es la única coherente en dar respuestas al hombre, donde tenemos evidencias y manifestaciones sorprendentes, es Jesucristo. Por eso necesitamos conocerle a Él y a su palabra, porque si no lo haces, no podrías jamás tu mente pues ser enriquecida por conocer al gran Dios vivo, al gran yo soy, ni su palabra. Si tú, cristiano, no lo conoces, tu vida pues jamás va a rendir fruto ni le va a dar gloria a Él. Porque estaremos constantemente bombardeados de información y mentiras a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo lo vamos a glorificar en medio de todo eso? ¿Cómo lo vamos a poder mostrar al mundo la verdad? ¿Cómo vamos a poder mostrarle a Él, a otros? ¿O cómo vamos a poder tomar decisiones? ¿Qué caminos vamos a tomar? ¿Qué decisiones vamos a tomar si no le conocemos a Él? Ni quién es Él, ni su palabra. Si tu vida, tu mente y tu corazón no están apercibidos de conocerle a Él y su palabra, de quién es Él y por qué nuestra fe es verdad, estás corriendo a la deriva, al aire. Recuerda, la mente es quien dirige tus acciones y sin duda no estás seguro y sin duda no ves, bueno, estás allí como que no sabes que no estás conociendo tu fe ni conoces su palabra. Vas a estar confundido, vas a estar allí dudando todo el tiempo, no vas a poder glorificarle en tu andar si es que naciste de nuevo. Entonces, imagínate. Y si estás asistiendo a una iglesia, estás conociendo una iglesia, vas a salir de allí dándole la espalda a la verdad, al camino y la vida, porque como no le vas a conocer, porque estás allí quizás en tus emociones y nada más, te vas a ir. Y vas a dejar atrás al único medio de salvación de tu vida, porque sin Cristo estamos condenados a estar sin Él, y eso es condenación eterna, sin Él en el infierno. Porque somos responsables de nuestro pecado. Yo no me voy al infierno solamente por rechazarlo, me voy al infierno porque yo estoy enferma de mi pecado y Él es el único que lo puede sanar, quitar. Serás como un enfermo que no sabe tomar su medicina y morir. Jesús no es una opción. Jesús es el único camino a Dios y el único que puede librarte de una condenación eterna en el infierno, que quizás en este momento pareciera como que eso es un cuento de camino, que no es real, que no es tan importante, porque como no lo estamos viendo, pero para aquellos que medio simpatizan con Jesús, pues déjeme decirle que Jesús habló muchísimo del infierno. Pero no baje la guardia porque, aunque usted no vea muchas cosas, porque esta vida es como, esta vida que tenemos hoy en día, bueno, y siempre la humanidad entera, es como yo siempre me gusta esa ilustración, que es como personas que vivieron el naufragio del Titanic. Estamos de fiesta, de disfrutes, de amores y nadie sospecha lo que va a venir. Pero ¿qué sucederá? Y los únicos que podrían ser salvados son los que usaron o usarían el bote salvavidas. Hoy estás aquí haciendo proyectos, planes, viajes, teniendo ilusiones de amor, etcétera, y todo eso está bien, pero no olvides que vendrá un día en que todos estaremos frente al juicio de Dios y solo Jesús puede quitar el pecado que te condena al infierno. Si tu pecado no ha sido quitado por Él, entonces serás como los del Titanic, que murieron por no estar en los botes. Jesús es el único que te puede salvar. Ese es el bote que te va a salvar. Porque Él es el que va a representar como el sacrificio o el que va a poder quitar tu culpa porque Él recibió la condenación que tú merecías. Y yo hablo sin incluirme porque yo ya recibí por gracia. Y te invito a ti si no lo has hecho aún. Y si no has entendido, espero que lo pudieras entender a través de todo esto que estoy hablando aquí. Debes creer en Jesús, pero no arbitrariamente, sino sabiendo que Él es la verdad, el camino y la vida. No se trata de creer a ciegas, porque de esa manera, mira, podrías llegar a creer en cualquier cosa. Hasta en la santería. Si te llegara a poner al frente esa opción, bueno, necesitas y creer en Jesús, en la santería porque sí. Bueno, pues yo no te voy a invitar a creer en Jesús de esa manera. Debes creer en Jesús porque
Él es la verdad. Él es el camino, Él es la vida. Y esa es la realidad. Porque sabes o conoces que Él es así, y eso es una fe sólida. Nosotros tenemos fe porque sabemos que es verdad. Es lo que, bueno, eso es lo que le hace sólida, ¿no? Es lo que hace que cualquier circunstancia hasta la que no entiendes, sea dura o difícil, podrás estar en la roca y te mantendrás firme. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando tú crees en Él, vas a poder confiar, porque sabes que es verdad. Hay quienes creen que por tratarse de fe es que no necesitas conocer y saber. Error, sí debes conocer y saber. ¿Y qué debes saber y conocer? Si eres cristiano, conocerle a Él y su palabra, saber por qué es verdad, saber por qué no es Mahoma, no es Confucio, no es ser ateo, no es creer que todo es pura materia. Él es la verdad y saber que Él es la verdad. Y decidir que es por obra del Espíritu Santo dejar tu pecado, porque nadie quiere. Sabemos que eso es obra del Espíritu Santo. Pero tu mente sabe y va a poder seguirle porque sabe que es verdad también. Aún más, saber que pues, hay razones y evidencias sólidas de la fe cristiana. Más que en ninguna otra religión o deidad en cualquier cultura pues, vas a verlo. Esa misma confianza la tuvieron los apóstoles cuando estaban testificando con tanta seguridad. No como creyendo a fábulas. Es maravilloso también ver cómo la palabra de Dios se ve cumplida impresionantemente en nuestra sociedad. La Biblia no es una palabra para ser vivida en cuatro paredes. Es la palabra de Dios para el mundo y, por supuesto, principalmente en sus hijos. Vemos los resultados claros de cuando la sociedad actúa contrario a sus principios. Lo vemos en la tasa de divorcio, aborto, toda esta locura de la ideología de género, de toda esta agenda LGBT, la maldad. Y vemos los resultados, que la sociedad está en detrimento cada vez más. Necesitamos conocer su palabra, la necesitamos conocer porque si tú no sabes por qué algo es malo o bueno, entonces ¿cómo vas a decidir? Al principio las emociones te pueden llevar a actuar de una manera, pero eso no es un suficiente gasolina para tu andar en Cristo. Necesitas conocerle a Él y su palabra. Esa es la perspectiva que necesitas entender y comprender, que las cosas no son buenas o malas solamente así, de manera arbitraria, sino porque sabemos que Dios lo ha mostrado en su palabra, porque eso va conforme a porque sabemos que esa palabra es verdad, porque sabemos que está fuera del carácter de Dios, que no refleja el carácter de Dios, porque no es arbitrario. Las características de lo que es bueno o malo van de acuerdo. Si no es conforme al carácter de Dios, es malo, porque Dios lo que ha hecho todo lo ha hecho bueno. Entonces lo que vemos que no es conforme a esa creación perfecta o conforme a los lineamientos de Dios que son enraizados en Él y son perfectos y maravillosos, entonces ahí sabemos que es malo. Entonces si tú no conoces eso, ¿qué dice Dios en su palabra sobre esas verdades, sobre esos principios que sabemos que son verdad? Entonces pues no vas a saber qué posturas marcar en ningún tema. En aborto, en el hogar, en la familia, en la ideología de géneros y todo lo que pueda salir en las redes sociales y tantas culturas y tantas mentiras y perversiones que pueden haber. Necesitas entender y conocer lo que la Biblia dice sí y a lo que la Biblia le dice no, a algo. Y conocer sus razones. Dios no dice las cosas por decirlas y ya. Si no conoces eso, entonces podría ser de los que al final del día esto te lleve a no tener una raíz profunda y seas como esa persona de la parábola del camino que solo escuchó el mensaje del evangelio con un gran gozo al principio y terminar abandonando el camino de Jesucristo porque, repito, tu corazón no seguirá lo que tu mente no ha aceptado o comprendido. También es importante conocer su palabra y conocerle a Él porque como buen obrero diligente y embajador de su reino, debemos estar preparados ante una sociedad relativista. El mundo ofrece grandes argumentos para ir en contra de Dios y su palabra, persuadidos por el padre de la mentira. ¿Cuánto más debemos nosotros estar preparados para dar defensa y presentación del evangelio que predicamos como embajadores? Recuerden o investiguen cuál es la responsabilidad de un embajador y usted se va a dar cuenta de lo que tiene que hacer entonces como creyente en esta sociedad, siendo un representante del reino de Jesucristo. De la misma manera que un cristiano tiene la responsabilidad
que un embajador lo tiene, el cristiano tiene la misma responsabilidad de responder a las preguntas o argumentos en contra del lugar que representas, en este caso del reino de Dios y de Jesucristo. En Juan 17, 15 al 19, Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los proteja del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Haz los santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que en tu verdad pueda hacerlos santos. En 3 Juan 1, capítulo 1, versículos 2 al 4, leemos: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Sin duda no estamos llamados a vivir una fe ciega, sino una fe que procura crecer en el conocimiento de la verdad. Necesitamos estar preparados no solo porque debemos ser responsables en conocer su palabra y maravillarnos de su deidad y poder y alabarle maravillado de eso porque podrás seguir conociendo, sino que además podemos evangelizar más efectivamente. Tomemos, por ejemplo, de nuevo a 1 Pedro 3, 14 al 15. Pedro está hablando aquí y dice: y no temáis a su intimidación y no se turbe vuestro corazón, santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para hacer una defensa a todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. También en Hechos 17, 2 al 4, y dice: de acuerdo a la costumbre de Pablo, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que el Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas. Colosenses 4, versículos del 5 al 6, dice: usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Segunda de Timoteo 4, de 2 al 5, predica la palabra de Dios, dice: mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia. Esto es en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No me canso de decirlo cada vez que hablo sobre esto. El corazón no seguirá lo que la mente niega, porque las acciones vienen seguidas de los pensamientos. La realidad es que si algo es verdad o no, no es una cuestión de elección personal. Lo que es verdad hoy, mañana y siempre. La verdad no varía en el tiempo. La tierra, por ejemplo, es redonda y siempre lo ha sido, y eso no va a cambiar mañana o pasado mañana. Jesucristo y su palabra es la verdad, y eso no es solo para los cristianos. Cuando algo es verdad para todos. Siendo Jesús la verdad, es para todos en todo tiempo y en todo lugar. Sabemos que algunos rechazan o terminan rechazando la fe cristiana por no haberla conocido, pero también hay una razón del por qué hay gente que quiere negarla, a pesar de saber que es verdad. Y eso, por supuesto, lo tengo que mencionar. Uno puede exponer las razones de por qué es verdad y algunos simplemente no van a querer. Y eso lo vemos claramente en Juan 3, capítulo 3, versículos 19 al 21. Dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, de modo que se vea claramente que lo que ha hecho se ha hecho a través de Dios. Ahora, sabiendo esto, los cristianos debemos salir y vivir nuestras vidas de manera diferente, entendiendo que hay una verdad para el mundo entero, a quienes les guste o no, la acepten o la rechacen, pero hay una sola verdad y está en Cristo Jesús.
como único Salvador y Dios. Y por supuesto, empiece por conocerle más a Él en intimidad, en oración y conocimiento de su palabra. Y conocer las razones por las que sabemos que este mensaje que predicamos es verdad y no cualquier otra cosmovisión del mundo. Y aprendamos a vivir por encima de las mentiras de la sociedad. Nuestra fe no es ciega, está fundamentada en la verdad. Si no eres cristiano, te invito a que busques a un cristiano que te pueda proveer respuestas a tus dudas o tus preguntas. Porque si buscas la verdad, te sugiero que comiences por buscar a conocer a Jesús de Nazaret y su mensaje. Y si eres cristiano, te insto a ser un obrero aprobado, conociendo bien a su Señor y a la palabra de verdad. Por ahora, como siempre, es mi deseo que esto despierte inquietudes y les lleve a querer estudiar y conocer más. Espero que haya sido útil. Y si consideras que lo haya sido, por favor, ayúdame compartiendo este contenido a otros. Y hazlo a través de WhatsApp, tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos, por supuesto, también dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas donde estamos compartiendo el Café Sin Relativismos. Si lo estás escuchando en esta plataforma, en la cual sea Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, por favor, recomiéndanos, escríbenos allí, da tus recomendaciones. También, si lo haces en YouTube, por favor, suscríbete, dale like y coméntanos qué te pareció el tema. También les recuerdo que pueden escribirme a través de Facebook en Cross Examine en español y nuestro canal en YouTube, que también es Cross Examine en español, o en mis cuentas personales. También me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, o ahora X. Yo misma los estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café Sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.